Aló, ¿me escucha? Aló. Eh, está muteado por si acaso. El Tikachop está muteado por si acaso. Sí, ya estoy aquí, ¿eh? Estoy aquí. Es que pensé que estaba hablando. Sí, no hay problema. ¿Tendría que darte como administración o algo así o Sí, en no? este caso usted primero tiene que poner a compartir pantalla y usted para que pueda compartir su pantalla y después que esté compartiendo me da el anfitrión. Y después yo más o menos, ¿y cómo me devolví la compartida pantalla? ¿Te la quito a ti o no? No, pues en este caso usted va a estar compartiendo pantalla todo el rato. ¿Y tú igual podías aceptar gente? ¿Sí? ¿En serio tenéis propiedades ya solo o tengo que asignarte propiedades? No tiene que dármela, la de administrador o anfitrión que le llaman acá. A ver, déjame Mire, entender. deme anfitrión. Vale. Ahora deme anfitrión. Clic Ya, derecho sobre el nombre. O sea, dame un perdón. segundo, déjame que te digo. Tengo al Jonathan López de Perú, parece también metido acá. Sí, ingresó al tiro, lo aceptó al tiro usted. Yo lo acepté. Aunque aún no está conectando el audio, parece. Silenciar, Javier Colimán, Hacer más, anfitrión. hacer hospedador, permitir grabar, renombrar, Hacer hospedador. Hospedador creo que es. hospedador ya. Y lo otro, desea cambiar el anfitrión, el anfitrión a Javier Colimán, sí. Sí. Oye, pero y otra cosa que te voy a decir es, ¿y grabar se graba solo o no? Sí, graba automático. Por Vale, ejemplo, y ahí me dio hospedador. Y ahora intente compartir pantalla. déjame salir de aquí donde estoy. Que en este caso ahora aún no debería poder. O sea, ahora no debería poder porque soy yo el hospedador. ¿Tú crees? A ver, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Ujú. ¿Ve? Por eso usted tiene que compartir primero su pantalla y después de eso darme administrador. O sea, darme anfitrión. Y después de eso, o si no, puede usted reclamar el anfitrión nuevamente que está en las barritas de abajo, creo que está. Entonces, dame 2 segundos nomás. Sale como reclamar Y, anfitrión. entonces, ¿y cómo tenéis que reclamar anfitrión ya? ¿Vale? ¿Sí? Y reclamar anfitrión. Un segundito. Y ahí debería quitarme el anfitrión a mí. ¿Y dónde te quito? Eso está en En la barrita de participante, abajo. ¿no? No, pero se la puedo entregar yo, si es más fácil. Y ahí lo hice hospedador nuevamente. Es- yo soy, ustedes son los peores, entonces ahora comparto la pantalla. Sí, ahora usted comparte su pantalla y después de eso me lo devuelve a mí. Ya, ahí estoy. Y ahora te doy de nuevo la autorización de uso. Exacto. Participantes, Habían como 3 o 4 personas esperando, pero no las quise aceptar aún, como empieza la parte a las 11. sí, no, todavía estamos en hora. Vamos. Hacer hospedador, espérate. Javier Colimán, ahí está. Sí. Hacer hospedador a Javier Colimán, el anfitrión sí. Y Ujú. ahí está y tú, ¿cierto? Sí, y ahí está. Y después de eso, bueno, toda la gente va a ingresar, va a ingresar silenciada. Eh, ¿Qué más? Y tú Puede podrías, revisar si de puede ver. repente las preguntas, Javier, las podríamos pedir por chat, entonces así tú las leemos nomás y las contestamos, ¿no? Mire, le mandé un mensaje. ¿Puede verlo usted el chat o no? Déjame meterme a los chats. Es que en este caso, por ejemplo, en la vez pasada el Nico no podía ver los chats. Bueno, igual tenía hartos problemas. No, pues por eso es que ahí tendrías que leer tú los chats, ¿me entendí? Daniel, aquí hay una pregunta, tú me tendrías que interrumpir, pues. Ujú. Sí, no, es que en este caso. Pero que creo que se puede ver el chat, pueden todos verlo. A ver, Por déjame, eso, más. No, sí lo puedo ver, sí tienes razón, sí, chat. ¿Puede ver? Sí, puede ver. A ver, te y respondo. sí. Y en A este ver, caso no los puede. deja responderte. Ujú. Van a quedar grabados ¿Cómo se limpia esto? No me acuerdo. No sé cómo se limpia el chat. No importa, Van a poder- Lo van a poder ver después todos los que se conecten. no importa, no importa. Un poco de humor mañanero.
A ver, mañana. le voy a poner ahí para que toda la gente pueda hablar, pero va a tener que hablar todo en Y público. lo que estaba mirando arriba es que también, o sea, me dice que como que puedo pedir el control remoto, ¿no? Sí, ese mismo, puede usted pedirlo en caso de Y ya que... no si lo voy a pedir, si en algún momento lo voy a tener que pedir, así que Sí, pero de todas maneras eso es eso lo es que lo que se puede necesitaba hacer. saber. Entonces después veo los chats y le voy a pedir que me den las preguntas por chat mejor y así las voy mirando después. Ujú. A medida que vamos avanzando lo voy a hacer. Y voy a dejar la Sí, presentación tirada. Claro, porque en aquí ya no este, me puedo cambiar de pantalla, o sea, quedó prohibido cambiarme de pantalla, ¿cierto? o sea, en este caso, si quiere hacer cambio. Ah, pero ¿usted tiene algún apunte por ahí en su computador? ¿Algún torpedo? Es que no, más que apunte no, por el tema de cómo se llama, de irme a los PDF, por ejemplo. Quiero irme a los PDF porque como voy a hablar Ah, de teoría, pero usted en vez de ponerle compartir pantalla, tiene que colocar, o sea, de compartir PPT, presentación, tiene que ponerle compartir pantalla y ahí va a poder mostrar todo lo que ve en su computador. a ver, entonces, porque yo estoy en compartir pantalla, déjame mirar entonces, déjame cambiarme. Déjame A ver, cambiarme, por ejemplo, a la... Debí haber cerrado un poco las ventanas. Tengo como 10.000 ventanas abiertas. Por ejemplo, ahí, ¿qué ves? no, ahí sigo viendo la presentación de TicaShop solamente. No, claro, viste, y eso que está en compartir pantalla. Mire, esperen, le digo al tiro cómo se llama. Mire, le voy a quitar cuando usted le ponga compartir, tiene que dar a donde dice pantalla, porque más abajo sale como, le sale WhatsApp y todo. A ver, dejar de compartir. Ahí voy a dejar de Mira, compartir y ahora voy a compartir. mire, le voy a Y, mandar un mensaje. Así debería verse. y que tenéis que soltarme la... Por ejemplo, ahí usted puede ver todo lo que estoy viendo, ¿o no? Espera, déjame, déjame ponerme en el Zoom que como que me salí de la presentación. Ahí está, sí. Está ahí ¿Ve? en Puede el... ver todo. Sí. Porque ahí le puse compartir pantalla, no le puse Déjame probar. compartir. Suéltamelo y lo hago. Ahí está. Entonces ahora compartir y dice pantalla, ese mismo, ¿no? El Sí, primero. compartir pantalla, sí. Vale. Entonces ahí que ves mi PDF, Ahí estoy ¿no? viendo los PDF, sí. Ahora cambio la presentación, a ver. Entonces déjame ver, aquí hay dos PDF ya. Ujú, Y sí. cambio acá. Y ahora me voy a la presentación y me voy acá. Ahí. Sí, ahí sí. Ah, no, perfecto. Lindo. Ahí Así que, dice que en la sala de espera tenemos. Ah, pero te tengo que devolver el control. sí, es que lo que pasa es que después ¿cómo se llama? Cuando uno está presentando, van apareciendo que alguien quiere ingresar arriba, hacer un mensajito y eso es lo que distrae. Sí, no sé, te entiendo, sí, así que va el control. Pues no, después está ahí, uno se vuela cuando está disertando. Ujú. Entonces, aquí está, a cero peor. Ya, ahí está ahí de nuevo con el control. A ver. Ahora, Ahí está. apenas llegue la 11 empezamos a hacer pasar nomás a todos los individuos. Sí, a las 11 admitimos a todos. A ver, ¿qué más? No, eso más que nada. No, Y con eso estaríamos. ¿Y ya. de cuánto se supone que es la presentación hasta que uno termine, no? ¿No? Sí, hasta que uno termine, o sea, hay una hora de tiempo, pero es hasta donde uno termine. Por ejemplo, la que voy a dar la próxima semana, no creo que me tome más de media hora, Sí, unos 30 45 minutos, sí. minutos, sí. Mm. Eh, ya, voy a empezar a pedir Ok, gente. dale Permiso, me nomás. voy a, me voy a mutear. Sí. Bienvenido para los que están llegando. Veo, veo caras conocidas y algunas no tanto.
Vamos a esperar unos minutitos para partir, por mientras que sigue llegando gente. Un par de minutos. Por mientras, para los que van llegando, si alguien me puede confirmar por el chat, digamos que el audio está bien, que se siente el audio. Perfecto, por lo menos está todo conectado y por lo que veo, digamos, el audio está bien mismo también. Así que esperamos los 2 minutos nomás para, para que llegue más gente y vamos a comenzar. Por mientras me tomo un Carmener por mientras. Mañana tengo que estar a las 10 en la UNSA. No voy a hacer clase. ¿Por qué no grabas tu clase? Y la cargas. Exactamente en 2 minutos más partimos. Ok, vamos a partir ahora. Bueno, para los que no me ubiquen, de todas maneras, soy Daniel Salcedo, el gerente general de Ticachop. Y hoy día lo que vamos a ver son los efectos en el fondo de las atenuaciones en la red FTTH y en el fondo las buenas prácticas que hay que seguir o la forma de visualizar, digamos, estas atenuaciones y poder corregirlas, digamos. Hay cosas que ya están establecidas desde antes, digamos, por la normativa, y hay otras cosas que también se pueden medir, que por lo menos permiten tener la noción para realizar, digamos, una buena red, y junto con una buena red, digamos, poder dar un buen servicio que sea estable y que el cliente, digamos, tenga lo que requiere. Entonces vamos a ir al título de la presentación. Entonces tenemos FTTH, atenuación y recomendaciones. Primero vamos a hacer un resumen de lo que vamos a ver hoy día, que es describir los componentes de FTTH, que los podemos dividir en pasivos y activos. Vamos a mostrar las atenuaciones típicas en redes FTTH, es decir, conocer los valores y los parámetros exactos de atenuación o aproximados
que nos permitan tener una idea clara, que cuando vamos a terreno y queremos ver el resultado, sepamos más o menos cuánto nos tiene que dar en terreno, y si hay una diferencia, está claro que lo que está ocurriendo es un error en alguno de los pasos de instalación, que pueden ser muchos. También explicar el uso de las atenuaciones para el cálculo en redes FTTH. Para los que están acostumbrados a trabajar, digamos, con sistemas inalámbricos, saben que existe algo que es como el cálculo de presupuesto del enlace, que uno va detectando desde la potencia de entrada, las atenuaciones por los conectores, los cables, las pérdidas en el espacio libre hasta llegar al otro lado, y sabe que su equipo remoto tiene un nivel de sensibilidad o de RSSI que le permite, digamos, calcular qué velocidad va a dar de acuerdo a la potencia que le llegue. Entonces se hace todo un cálculo, es exactamente lo mismo, pero llevado, digamos, a que en este caso el medio ya no va a ser el aire, sino que va a ser la fibra óptica. Y por lo tanto hay que cambiar, digamos, los parámetros de atenuación por la fibra óptica. Pero los conceptos son los mismos, digamos, es suma de atenuaciones para llegar al resultado final, y la potencia de entrada y la potencia recibida, digamos, que son los resultados que se tienen. Y de acuerdo a eso podemos proyectar si nuestra red va a funcionar bien, va a estar estable o no va a estar estable. Y describir algunas mediciones de las redes FTTH. Ahora nosotros, digamos, para nosotros como distribuidor, digamos, trabajamos con dos marcas que nos complementamos para poder entregar la solución completa, que aparecen en el costado derecho de la pantalla, que son nuestras marcas Sopto y Vesol, que pueden ver aquí abajo. Sopto con todos los componentes que son los componentes pasivos, y también instrumentos de medición como TDR o Power Meter, y la marca Vesol al ladito, digamos, que tiene que ver con todo lo que sea ONU, OLT, EDFA, que son los amplificadores, y también con Optical Transmitter, digamos, para poder meter video, digamos, a esta red. Si avanzamos una presentación, vamos a partir con el primer ítem que habíamos dicho, que es describir los componentes de una red FTTH. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una OLT, Optical Line Termination, que es la traducción, y la podemos ver en pantalla, un tipo de OLT. Ahora, normalmente las OLT vienen divididas en dos mitades. Si ustedes observan esa OLT, hay una mitad que corresponde a las puertas PON, o GPON o EPON, y por otro lado, digamos, lo que es las puertas Ethernet o Giga Ethernet, ya sean estas de fibra o de cobre. Entonces, en los puertos PON van los módulos C++, y los módulos C++ en el fondo son los que entregan, digamos, la posibilidad de conectar varias ONUs. Teóricamente, puedes conectar, digamos, más de 120 ONU, pero eso queda limitado obviamente por el ancho de banda. O sea, nosotros no trabajaríamos, si buscan una recomendación por parte nuestra, no trabajaríamos con más de 60, digamos, ONU por puerto PON que estemos trabajando. Y esos puertos PON tienen ciertas características que en el fondo son capaces de entregar de bajada al usuario 2.4 gigas y de subida 1.2 gigas bits por segundo. Eso, y lo hacen en dos longitudes de ondas distintas. Entonces esa es la OLT, que diríamos que es el punto central, digamos, para lo que es FTTH. El EFA, que es un amplificador de fibra, bueno, la parte técnica es que está dopado con erbium, digamos, y que es la forma de amplificar, digamos, la señal. Pero si miramos el amplificador de fibra, en este caso, hay de dos tipos, ¿no? Los van a ver, digamos, porque hay amplificadores que solamente van a ver las puertas azules que se visualizan ahí, solamente van a ver estas puertas azules, y hay otros como este que tienen puertas verdes y puertas azules. En general, cuando los pides, digamos, los amplificadores ópticos, los pides si vienen con WDM o sin WDM. Cuando vienen con WDM, vienen con las puertas verdes y con las puertas azules, como lo están observando ahora. ¿Y para qué se preguntarán ustedes? Bueno, hay un puerto aquí interesante que finalmente es el puerto de entrada de DTV. Aquí entra televisión. En ese puerto de entrada de TV
no sé, imaginemos que está en una instalación minera o en una instalación hotelera o condominio. No sé si han visto esos edificios llenos de antenas satelitales, eso se podría resolver de una manera más sana. Porque si todos estamos apuntando al mismo satélite, podríamos poner una antena. Si vamos a tener clientes de 2 satélites, podríamos poner solamente 2 antenas. Y lo que tú haces es que del coaxial de la antena bajas y lo colocas, digamos, en otro equipo que se llama Optical Amplifier, que aparece a continuación, Optical Transmitter. Y este Optical Transmitter convierte la señal RF, la convierte en una señal óptica. Entonces, de una sola antena satelital bajas, por ejemplo, y la conviertes de RF a óptico. Y cuando la conviertes a óptico, bueno, la inyectas en la puerta, del EDFA para introducirla dentro de la red GPON. Entonces, yo había dicho anteriormente que trabajaban en 2 longitudes de ondas para poder trabajar entre 1300 y 1400, digamos, para subida y bajada de datos. Pero cuando inyectas la televisión y la pones en este WDM que la multiplexa, tu salida entonces ahora ya va a tener 3 longitudes de onda. 1003 algo, 1004 y 1500 para el video. Entonces, tú ingresas por la puerta de TV, luego conectas una de las puertas PON, por ejemplo, la primera puerta PON, la conectas a una de las puertas del EDFA, y de una de estas puertas verdes que están acá libres después de la puerta de TV, de aquí sale la combinación, aquí sale la señal, en el fondo sale la señal combinada. Déjame aprender a usar mi lápiz aquí que la tecnología me superó. Un segundo, ahí sí. Entonces, de ahí sale, digamos, la señal combinada que va datos de subida, datos de bajada y también va el video. Entonces, ese es el objetivo. Ahora, estas 3 cosas, digamos, nosotros las podemos ofrecer, digamos, completas. Entonces, por lo tanto, en una faena X pones solamente una antena satelital, o en un edificio de departamento pones solo una antena satelital y distribuyes, digamos, a través de estos equipos para llegar a varios clientes, que podrían ser, no sé, 30, 40, y lo único que va a identificar al cliente como un ID único es su DECO. Su DECO es el que lo va a identificar como su ID único y que le va a permitirle pagar la cuota, digamos, correcta, y ahí va a tener el control remoto para cambiar, seleccionar, digamos, los canales, digamos, que vienen ya insertos dentro de este sistema. Entonces, ese es el esquema. Entonces, avanzamos veo algo en el chat. A ver, déjenme ver en un segundo, así que... correcto, sí, alguien me pregunta por el tema de la ley de ducto. Bueno, sí, eso es lo que busca subsanar, digamos, la ley de ducto. Porque, no sé, era una guerra, digamos, el que tomaba el control del edificio, BTR, el que sea, pero además no podía entrar cualquier cosa, tenía que ser datos, o sea, tenía que ser BTR, y no podía ser una antena satelital que quisiera dar a alguien, DirecTV o lo que sea. Claro, efectivamente hoy día con la ley de ducto se busca dejar, digamos, los espacios necesarios y hacer una instalación estándar que permita entrar con cualquier tipo de proveedor de servicio, ya sea fibra óptica o enlace de televisión o alguna otra cosa, digamos, que aparezca. Entonces, dejarlo estandarizado. Sí, es correcto. Vamos entonces a la siguiente presentación. Seguimos describiendo los componentes y aparece el componente que queda en el lado cliente. Queda la ONU, que puede ser una ONU simple, digamos, ya sea con una puerta de datos y sin Wi-Fi, podría ser, o una puerta de datos y solo televisión por cable, o una combinación de factores como es la que se muestra en pantalla, que tiene Wi-Fi, y tiene puertas de datos y también tiene puertas de TV cable, si no me equivoco, aquí me tapa un poco la pantalla, pero ahora las ONU pueden ser en tecnología, las dos tecnologías que se pelean aquí son GPON y IPON. Una más orientada a la parte de Ethernet y otra un poco con un protocolo distinto, que es el protocolo GPON. IPON es un poco más barato que GPON, pero en realidad, por ejemplo, hoy día nosotros estamos comprando, digamos, ONU que son duales, o sea, pueden trabajar tanto en GPON como en IPON, dependiendo de la OLT que se tenga.
Entonces, esa es una de las características para tratar de hacer el tema un poco más flexible a las instalaciones que ya existen, sobre todo si quieren hacer ampliaciones o crecimiento. Ahora, todo lo que tenga que ver un poco con esto, digamos, está basado en estándares, porque a veces uno cree que, no sé, pues, tan regidas las atenuaciones, tan regida la cantidad de spliteo, tan regidas las potencias que transmite una OLT, la sensibilidad más o menos que tiene que tener una OLT. Lo mismo pasa con la ONU o la ONT, se manejan las potencias, las sensibilidades. Existe toda una normativa que está dada por la UIT, digamos, y se puede leer, y donde salen todos estos detalles, entonces después uno ahí entiende por qué la lógica es ir a la estandarización. Ahora, obviamente, como siempre, como cualquier cosa, digamos, los fabricantes, los más grandes sobre todo, juegan chueco, digamos, o sea, se quiere hacer algo compatible con, no sé, con Cisco, con otras cosas, digamos, ellos te ponen bloqueo y no se guían netamente por el estándar y por lo tanto las cosas no funcionan como tú esperarías. Pero sí, el resto de los fabricantes, la mayoría de ellos, digamos, aceptan los estándares y por lo tanto se puede interoperar con ellos. Por lo tanto, uno podría vender ONUs o instalar ONUs en algún lugar que estén OLT de otras marcas. Pero de todas maneras les indico para que estén claros con los estándares. Si seguimos con los componentes, digamos, nos vamos a los componentes pasivos. Vamos a ir viendo los componentes pasivos. Está el cable drop, que bueno, ha simplificado un poco el tema de la fibra, porque si entra a un condominio, digamos, ya no hay para qué instalar una fibra grande, digamos, de alta resistencia, podríamos decir, con un montón de pelos de fibra, digamos, sino que ahora te puede ir con un delgadito drop, que puede ser de exterior también o de interior, y ese drop delgado obviamente cuesta 10 veces menos que el otro, o menos todavía, digamos, entonces tu costo de instalación se va haciendo mucho más barato. Después vienen los jumpers que se van a usar entre las conexiones, por ejemplo, si tienes cabeceras, si tienes cajas de empalme, cosas de ese tipo, vas uniendo, digamos, con coplas. Bueno, también para no hacer fusiones, algunos usan, digamos, conectores de campo. Ahora, la importancia del conector de campo es que tiene que ser bien hecho, digamos, porque yo mismo, digamos, haciendo pruebas locales, hice un conector de campo cortándolo simplemente con una tijera, digamos, armé el conector de campo, pero obviamente te da pérdida de 2 dB por cada conector, digamos, porque lo corté con una tijera. Si lo cortas con una cortadora de 3 pasos que hace el corte recto, limpio, por supuesto que baja esa atenuación de 2 dB, baja a 0,2 dB por conector. Entonces estamos hablando de cosas muy distintas entre 2 dB por conector que 0,2 dB por conector. Entonces son parte de las cosas que hay que ver. Entonces el conector de campo es una ayuda, pero aún así, si estamos al límite de distancia que nos podría, digamos, generar algún tipo de problema, necesitamos o debiéramos preferir hacer, ojalá, más fusiones y menos conectores mecánicos para tratar de mejorar. Tengo un chat, déjenme ver si hay alguna pregunta. Claro, que al final no me hacen una observación, que al final enviaremos el link con la presentación y que se está grabando, por si acaso. Ok. Entonces, después tenemos coplas que también se unen con los conectores, por supuesto, y todo eso va generando algunas pérdidas que las vamos a ver un poquito más adelante. Si seguimos y avanzamos, tenemos los splitters, y aquí es donde viene el dolor de guata en cuanto a la atenuación. Si hay un punto donde vamos a perder potencia, hay un punto claro, son los splitters. O sea, los splitters estamos hablando que uno, así como el que estás viendo en la foto, digamos que es uno de SA8, si no me equivoco, ya tienes casi, o sea, tienes 10 dB de atenuación garantizado. Y tú sabes que si pierdes 3 dB de potencia, es perder la mitad de la potencia que tiene, digamos. Y por lo tanto, cada spliteo genera, digamos, una pérdida gigante. Y por lo tanto hay que tenerlo muy en consideración, digamos, cuando ocupar los spliteos y ocuparlos con cuidado para no, digamos, para poder dar, digamos, un buen servicio al final de cuentas. Bueno, tenemos las cabeceras, tenemos las cajas de distribución. Las cajas de distribución o cajas NAP, o le llaman, bueno, hay otras que son metálicas, le llaman cabecera mural,
pero cumplen la misma función todas. Y la última, que es roseta de terminación, que uno antiguamente conocía la roseta telefónica, hoy día es la caja donde dejan el último tramo de fibra que finalmente sale de un jumper y llega hasta la ONU que te coloca el proveedor en tu domicilio. Pero cumple la misma función, es llegar en algún punto donde se divide la red, haces una conexión, haces una fusión, por ejemplo, y de esa fusión sacas un conector al cual se conecta un jumper, o en la cual, si hay una fusión, sigue otro drop hacia otro piso, por ejemplo, en un departamento, o por lo tanto, o hay una pura fusión, o hay una fusión y un conector, para salir, digamos, y seguir en otra dirección. Entonces, cumple la misma función prácticamente todas las cajas. Hay algunas de exterior, de interior, con distintas características. Ahora, lo mismo que habíamos visto hace un rato, que estaba la UIT y estaba la normativa internacional. Bueno, esas mismas normativas definen cómo va a trabajar la OLT, qué potencia. No sé, te dice mínima potencia. Si miramos ahí en la pantalla, digamos, los primeros números que aparecen aquí, está aquí mínima potencia media inyectada por la OLT. No sé, 1,5 dBm. Después tenemos máxima potencia media inyectada y aparecen más 5 dBm. Después vamos a ir, digamos, al PDF de algún fabricante para poder ver, digamos, si esto se cumple o si le ponen un poquito más, digamos, de repente para llegar a más distancia. Pero esos son como la sensibilidad mínima, menos 28. Menos 28 dBm la sensibilidad mínima. Y con eso vamos a tener que jugar nosotros para diseñar la red. O sea, el juego es jugar con eso e ir descontando las atenuaciones, tomando la potencia que nos entrega la OLT y descontando las atenuaciones para llegar, digamos, finalmente a un nivel de potencia que sea aceptable al otro lado, que es finalmente el nivel de sensibilidad que vamos a leer. Si seguimos hacia abajo, en la 1 también aparece lo mismo. En la 1 aparece que la potencia, la mínima potencia es 0,5, la máxima es 5 dBm y la sensibilidad ojalá menor que menos 27 dBm. Obviamente mientras más baja, o sea, menos 28, menos 29, menos 30, es mejor en el sentido que aunque le llegue menos potencia, igual va a poder ser capaz de mantener una estabilidad. Ahora, cuando uno sobrepasa esos límites, corre riesgo de desestabilizar la red, digamos. Porque hay gente que te dice, pero oye, yo tengo una ONU tuya, digamos, que está trabajando a menos 32. Y el catálogo dice menos 28. Bueno, sí, correcto. Puede ser que te trabaje, pero estás corriendo el riesgo de caer en inestabilidad del servicio, digamos. Entonces, ya eso va a tu cuenta, digamos, y no corre por el fabricante y tampoco por el distribuidor, digamos. Es bueno, cuenta propia. Entonces, esas son las potencias establecidas por estándar. Ahora, si miramos aquí, digamos, los componentes y vemos cómo se distribuyen estos componentes, lo habíamos visto antes, que teníamos la OLT, obviamente la OLT salta al EDFA si es necesario, del EDFA puede pasar a un splitter, del splitter puede saltar a un drop, del drop finalmente llega a la 1. Eso es obviamente saltándonos todas las cajas de conexión que están entre medio. Esto es para simplificar la gráfica, pero obviamente hay cabecera, hay cajas de derivación en distintos puntos y está la roseta final antes de llegar a la 1. Y una versión más simplificada es OLT, que también es válida. El OLT está el splitter directo al drop y del drop a la ONU o a la ONT, que en el fondo son el mismo concepto. El EDFA cuando queremos meter video o cuando queremos amplificar más, que vamos a comentarlo en un ratito más. Pero entonces el EDFA es si tenemos video también que queremos insertar, y ese video lo vamos a insertar, no sé, pues viene por acá la televisión y la insertamos a través del EDFA. Y si también se nos están haciendo muy pocas las potencias para llegar hasta donde queremos llegar, bueno, habrá que agregarlo también para aumentar la capacidad y aumentar la potencia y por lo tanto ser capaces de absorber las pérdidas, digamos, que nos está generando la red que estamos utilizando. Entonces, aquí hacen un balance de las atenuaciones de GPON que debieran tener, las, digamos, podríamos decir, reglamentarias, para las dos longitudes de onda que se trabajan, 1490 y 1310.
Entonces, la mínima atenuación óptica, digamos, serían 13 dB para los dos casos, y la máxima atenuación, que es la que nos interesa a nosotros, la máxima atenuación óptica que deberíamos llegar a tener, digamos, dentro de nuestra red, son 28 dB. Entonces, ellos hacen un presupuesto calculado con las peores condiciones. ¿Cuáles eran las peores condiciones? Las que habíamos visto en la tabla anterior. Si yo vuelvo a la tabla anterior, habíamos visto que una potencia mínima, habíamos visto la potencia mínima ahí, 1,5, y habíamos visto la potencia de la ONU, 0,5. Entonces, basado en esas peores condiciones, ellos hacen un cálculo de presupuesto, diciendo que en el fondo, como de alguna manera la atenuación máxima, o si haces uso, digamos, de esta atenuación máxima de la red, que serían 28, finalmente en el lado remoto tú debieras tener, bueno, de lado y lado estamos viéndolo. En el lado ONT debieras tener menos 26,5 dBm, debiera llegarte en el peor de los casos para que tu ONU o ONT trabaje bien, y en el lado OLT debieran llegarte a lo menos menos 27,5 dBm para que también trabaje bien. Entonces, si estamos dentro de ese rango de parámetros, digamos, tus equipos van a trabajar bien y tu red va a ser estable. Todo ese cálculo está hecho en base al teórico que acabamos de visualizar. Vamos a tratar de hacer un ejercicio sencillo, digamos, pero no sin antes repasar un par de conceptos. Los conceptos son simples, digamos, las pérdidas que más o menos están estandarizadas, pérdidas por conexiones y empalme, por ejemplo. Entonces, pérdidas de inserción y del conexionado que hagas, digamos, entre el jumper, no sé, el módulo mini GBIC, digamos, o el módulo JPON, todas las conexiones o la copla, va a tener pérdidas que van entre 0,3 y 0,8 dB. Si ves los empalmes mecánicos, que es lo que te decía yo hace un rato, cuando hace el conector mecánico o el empalme mecánico, puedes ir entre 0,2 y 0,4 dB de atenuación. Ahora, por eso te digo, si te da más de 0,4, como te dice en el caso del conector de campo, ya quiere decir que lo hiciste mal, y es mejor que lo haga bien hecho, digamos, porque si no, finalmente no le va a poder sacar el rendimiento que necesita la red. Y los empalmes por fusión, que obviamente es la mejor alternativa, que tiene que ser menor a 0,2 dB, y un valor típico también es menor a 0,1 dB, bueno, eso es lo mejor. Entonces, si tenemos oportunidad de hacer empalme, bueno, hagamos los empalmes, que es mucho más sano que el resto, sobre todo si vamos a estar muy al límite con las distancias, para poder tener la mejor potencia, digamos, y hacer rendir la red. Ese es el objetivo. Entonces, bueno, hay una serie de cosas que afectan, digamos, en los empalmes, y era lo mismo que te decía yo también para hacer el conector mecánico. Si yo hacía el corte de la fibra con una tijera o con una máquina para cortar, digamos, no es lo mismo que hacerlo con una cortadora de 3 pasos, donde el corte te queda perfecto, digamos, y por lo tanto las atenuaciones se disminuyen al mínimo. Juega un factor súper relevante el tema de la mugre. La mugre, los conectores, digamos, siempre es conveniente limpiarlos con alcohol isopropílico, porque mugre puede echar a perder la red, digamos, o sea, puede afectarte de manera drástica. Nosotros ya lo vimos en un caso de una TDR que estuvo trabajando en minería, y es fuerte el efecto, digamos, que ejerce el polvo, por lo tanto hay que ser muy limpio, digamos, para el trabajo. Y obviamente la forma en que traten la fibra va a afectar al tema. Si bien la fibra hoy día, con las fibras monomodo, la G652, o ahora las G657 que se ocupa para FTTH, vienen en varios tipos, A, B y otros numeritos que van al lado, digamos, pero te permiten hacer radios de curvatura mucho más pequeños, digamos, y por lo tanto puedes curvar más la fibra sin generar una atenuación. Pero si tiras de manera desmedida la fibra y la curvas de manera desmedida, por supuesto que le va a ocasionar un daño. Por suerte la fibra en ese aspecto es bipolar, porque si la daña ya es como que la corta o nada. Sí puedes tener, si la curvas mucho, puedes tener una atenuación, y eso sí te va a afectar y no va a ser binario. Eso se va a notar nomás con una atenuación mayor, que la pueden medir con Power Meter o con un OTDR, digamos, en el caso de querer tener un mejor detalle de cómo está tu red.
Ahora, si miramos las atenuaciones típicas de la fibra, G652, G657, digamos, tenemos que para las distintas longitudes de onda, acuérdense que la fibra trabaja con ventanas, y en esas ventanas trabaja bien, en la otra atenúa mucho, y por lo tanto, las ventanas que corresponden, como 1310, 1550 y 1490, tenemos que las atenuaciones, digamos, las pérdidas no deben ser, no sé, menor a 0,35 en el caso de 1310, 0,21 en el caso de 1550, y 1490, o sea, y 0,23 en la longitud de onda 1490 por kilómetro. Por kilómetro. Por lo tanto, estamos diciendo que la fibra, sobre todo en instalaciones así, por ejemplo, se va a instalar en un hospital, se va a instalar en un condominio donde hay edificios, se va a instalar en una oficina FTTH, está claro que el tema de la fibra no es tu problema. No es tu problema la fibra. Porque la fibra en un condominio, no sé, con suerte hay que tener una distancia máxima de 2 kilómetros. Si estáis hablando de kilómetros, no vaya a superar los 0,4 dB o los 0,6 dB de atenuación. Por lo tanto, cuando te llegue alguien a ti diciendo que tiene problemas por la atenuación y te dice que le echa la culpa a la fibra, tú ya sabes que ahí no está el problema. A no ser que haya hecho una pésima instalación, digamos, de la fibra, pero la fibra en sí no te debería dar ningún problema por las distancias que se manejan para ese tipo de... Entonces, ¿dónde están las pérdidas? Los conectores, como te digo yo, porque el técnico lo hace rápido, apurado, quiere saltarse los pasos correspondientes y por lo tanto le agrega los 2 o 3 dB de pérdida por conector. Entonces, o queda sucio, digamos, el lugar donde están instalando está sucio, entonces mete los conectores sucios y todo eso le genera la pérdida de cuenta. Entonces, es fácil, yo diría, identificar, digamos, dónde pueden estar las fallas, sobre todo en esas instalaciones que son a relativamente corta distancia. Entonces, y si miramos nuestra piedra de tope, que dijimos que eran los splitters, muy útiles en FTTH, por supuesto, pero también muy desgastantes a nivel de atenuaciones. Ahí tienen los splitters y sus atenuaciones. Yo diría que aquí está la principal piedra de tope que tenemos. Tenemos splitter 1S2 hasta 1A64, y tiene el 1S2 son 3.8 dB de pérdida. El 1S4, 7.5. El 1S8, 10 dB de pérdida. Por lo tanto, ya tú agregas 2 splitters 1A8, ya estás llegando al límite, ya no puedes poner más porque ya, a no ser que ponga un amplificador extra, como el EDFA, y para poder tener un par más de splitters si necesitas. Entonces, estas consideraciones tienen que estar en su cabeza, digamos. Ahora, yo le he puesto puras tablas y pura teoría, entonces tratemos de llevarlo a algo más real para poder que quede internalizado. Veamos un caso. Perdonen que ¿cómo se llama? Las animaciones no me quedaron muy alineadas. Pero este es un caso que podría ser, digamos, condominio. Condominio, departamentos, está una entrada donde voy a tener internet, que es la entrada que estamos viendo acá. Aquí, digamos, donde llega el internet, que lo voy a rayar ahí un poquito. Entonces ahí llega el internet, ok, y queremos darle internet al condominio. Está claro que en esa distancia que tenemos máxima 1 kilómetro de distancia. Vamos con un drop caminando por algún ducto, si tenemos ducto. Podría ser también aéreo, pero obviamente se vería un poco feo a esta altura, pero nos vamos por ducto y vamos a llegar, primero para salir de internet tenemos que salir a la OLT, directo. Entonces hacemos obviamente la conexión de internet a la OLT. De la OLT vamos a llegar a una cabecera, si queremos hacer una conexión digna, digamos, acorde, digamos, a la norma. De la cabecera de fibra vamos a ir con drop hasta llegar a una caja de distribución en algún punto. Vamos a llegar a la caja de distribución en algún punto. De esa caja de distribución que estamos viendo acá estaría localizada ya, por ejemplo, en el primer edificio. Estamos llegando al primer edificio, entonces tenemos la primera caja de distribución. Como tenemos que seguir hacia el resto de los departamentos, vamos a ocupar un spliteo de 1S2. ¿Para qué ocupamos el spliteo de 1S2? Con un cable nos vamos a ir, obviamente, hacia continuar la ronda del condominio, es decir, vamos a llegar aquí donde está la distribution box. Tengo problemas con el manejo de esta cosa. En algún momento lo voy a aprender a usar. Entonces, hay un cable obviamente que va a seguir hacia el otro edificio, y ese cable es el cable de drop. Entonces, una de las salidas del 1S2 se va hacia el otro edificio y la otra salida sube por el edificio. O sea,
y la otra salida sube por el edificio. Entonces se va a un primer piso y después se irá a un segundo piso donde vamos a poner otro splitter. Y en ese piso, obviamente, vamos a poner lo que aparece acá, un splitter 1 es a 8. Pero también ahí, donde está ese nuevo splitter, hay otra vez una caja de distribución para hacer lo que corresponda, una fusión, salir, digamos, hacia los departamentos. Pensemos que hay 4 departamentos por piso y por lo tanto un splitter 1 es a 8 nos basta, porque con una de las salidas de ese splitter vamos a subir al siguiente piso, nos van a quedar 7 disponibles, y con esas 7 disponibles vamos a poder alimentar los 4 departamentos que están en ese piso, para llegar hasta la caja de terminación y finalmente a la 1. Entonces, si vemos la secuencia ahí mismo, teníamos cabecera, distribution box, que es la llegada al edificio, salimos con un splitter 1 a 2 para subir con una fibra hacia el edificio y con la otra fibra, cuando subimos al edificio, subimos a un primer piso, llegamos a un splitter 1 a 8 y de ahí nos vamos a la roseta de terminación y a la ONU o ONT de ese departamento. Y con la otra fibra seguimos hacia el otro edificio. Y cuando llegamos al otro edificio, nos vamos a topar con la misma cosa. Porque llegamos a ese edificio, y vamos a tener que hacer lo mismo. El spliteo, 1 es a 2, con uno subimos y con el otro seguimos, y así sucesivamente. Spliteo, 1 es a 2, con uno seguimos y con el otro subimos. Y en cada piso, un splitter 1 es a 8, para poder ir completando, digamos, lo que estamos haciendo. Entonces, esa es la lógica. Ahora eso te muestra a ti, me ha salido de aquí. Esa es la secuencia, entonces. OLT, cabecera, caja de distribución, splitter, caja de distribución, splitter, termination box o roseta, y la ONU o ONT. Es un esquema que se va a repetir por piso y el spliteo 1 a 2 se va a repetir por el edificio. Entonces, hoy día, con un solo pelo de fibra, podemos dar una vuelta al condominio con un solo drop delgadito que tiene un valor 1/10 de lo que costaba una fibra convencional, y lo mismo para la subida del edificio, también con drop. Finalmente, digamos, los ahorros que te puede hacer son considerables. Por eso es que, digamos, una red de este tipo, digamos, puede ser atractiva para ser implementada en virtud o en comparación con una red de fibra tradicional. Sumándole a eso que podemos agregar lo que es la televisión, digamos, y meterla a través del ERFA para poder llegar hasta las casas y proporcionarle un deco que les permita, digamos, tener también televisión, telefonía, por supuesto, digamos, hay ONU que vienen con puertos FXS, digamos, para tener telefonía. Son cosas, digamos, que se pueden ofrecer. Por lo tanto, tienes el triple play al tiro. Ahora, todo eso que acabamos de visualizar tiene un cálculo, eso sí. Todo, hay que pagar el precio. El precio son las atenuaciones. Tenemos la OLT que está entregando una potencia de 6 dBm, 6 dBm promedio, digamos, no sé, depende de la OLT. Tenemos la cabecera donde vamos a tener una fusión y conectores, por lo tanto la pérdida por fusión son 0,2 y la pérdida por los conectores son 0,4, tenemos 0,6 dB en total. Tenemos la caja de distribución que vamos a asumir que vamos a hacer una fusión también y una conexión con una copla, un conector, otro 0,6 dB. Tenemos el splitter 1 a 2 que nos castiga bastante con 3,8 dB de atenuación. Y después nos vamos a otro distribution box, que es el distribution box del piso. Y tenemos nuevamente fusión más conector y nos da 0,6 dB de nuevo. Tenemos el castigo del splitter de 1 a 8 que nos da 10,6 dB. Y finalmente tenemos la roseta de terminación que puede tener, aquí me tiré un carril, digamos, que no necesariamente sea fusión, que sean dos conectores, un empalme mecánico, un conector mecánico, y hacemos la unión con una copla. Y en este caso tenemos 0,8 dB adicionales. Y, no sé, agregamos las pérdidas, el cable que está en naranja, desde arriba hasta abajo, desde internet hasta abajo, hasta la ONU, es el drop en el fondo, el cable naranja. Y ese drop
Por la distancia que estamos considerando, me puse en el peor de los casos, 2 kilómetros, 0,6 dB. 0,6 dB me aporta, y si yo hago la suma total de esto, tenemos 17,6 dB. O sea, estamos dentro de la norma de los 28 dB de atenuación, digamos, que se requieren, digamos, para que esta red funcione, la ONU esté estable, el servicio que entregue sea de buena calidad y no tengamos problemas. Aquí estamos hablando de las atenuaciones y, bueno, la velocidad y las otras cosas, digamos, es un concepto de networking, podríamos decir, y ahí tienen que calcular, obviamente, los anchos de banda de acuerdo a lo que le quieran dar a cada cliente, si van a aplicar algún factor de contención, porque no sé si llegan con un enlace de 1 giga a la entrada y no sé, le quieren dar una especie de tráfico garantizado al cliente, no sé, de 10 megas o de 100 megas y un pic de 1 giga si es que no hay nadie ocupando. Bueno, eso lo configuras como antiguamente se configuraba en otras redes con un CIR, un PIR, digamos, y eso se configura dentro de la OLT nuestra, digamos, y puede ir dejando los parámetros de ancho de banda que requiera para definir, digamos, en cada cliente. Por lo tanto, ese otro cálculo y el cálculo, ese presupuesto es con respecto al ancho de banda y al uso del ancho de banda. Este cálculo presupuestario que estamos haciendo tiene que ver con las atenuaciones y el uso adecuado, digamos, de esas atenuaciones para poder llegar a una red estable que permita hacer el otro cálculo que le estoy diciendo de ancho de banda. O sea, si no tenemos esto, difícilmente, digamos, podemos ir, digamos, a otro cálculo, al menos con garantía de que vamos a funcionar. Déjame echar a correr aquí unos videos que bueno, está en el laboratorio casero acá, dada la cuarentena, entonces estamos mostrando una de las ONU acá, lo de la ONU Besol. Bueno, ONU que tiene a la izquierda un puerto CC, 2 puertas Giga y un puerto de CAT-TV que se puede ver a la derecha y obviamente sus antenas Wi-Fi. Entonces, para que la tengan en visualización. Me voy acá a mostrar este segundo video, que es en el fondo de mostrarle el splitter. Ahí pueden ver un splitter, digamos, de 1 a 8. En realidad ahí no quería mostrar el splitter, pero está el splitter. Esa es la OLT que tengo acá. A la izquierda se puede alcanzar a ver los puertos PON y a la derecha los puertos Giga Ethernet y también la consola y el puerto auxiliar para configurar la máquina. Eso en este momento lo tengo en producción acá, digamos, para poder hacer pruebas, y abajo se alcanza a ver el EDFA si ustedes ponen atención. Avancemos al siguiente. Un poco más de visualización del EDFA. Ahí a la izquierda está la puerta de entrada de TV y las 4 puertas de fibra de salida que mezclan las puertas PON que podrían venir de nuestra OLT. Se podría meter las 4 PON en los puertos azules y salir con una mezcla de televisión y datos en las puertas verdes, para llegar, por ejemplo, a esos 4 edificios que veíamos en la hoja de cálculo que hicimos hace un momento. Alimentando 6x4, 24, 240 usuarios, si es que nos remitimos a no cargar tanto cada GPON, solamente cargarlos con 60 usuarios. Acá podemos ver una medición directa del puerto PON, el jumper que está no, parece que ahí quería mostrar el splitter, que sale de 1 y ramifica en 8. Dame un segundo, me faltó anotar el título, claro, efectivamente es el splitter. Yo lo estoy ocupando ahí para conectarme a la ONU. De hecho, la luz que aparece encendida en el medio indica el registro de la ONU. La ONU está registrada en la OLT y está operativa y trabajando. Ahora, todo esto que están viendo, digamos, después nos pueden pedir a nosotros ayuda para configurar, para capacitar, para que en el fondo ustedes puedan ver los detalles. Ahora los equipos, tanto la OLT como el EDFA, vienen con fuentes redundantes y también con varios ventiladores. En el fondo están hechos para trabajar, digamos, en ambiente y dar una seguridad, digamos, de que el equipo va a continuar trabajando o va a tener una continuidad operativa alta. Parte de las características de los equipos. Acá yo creo que ya viene la medición que yo le había mencionado.
Acá estoy saliendo directo de un puerto GPON y me voy a un instrumento, un power meter, lo enciendo y fíjese en la medición del medio. En el fondo me está diciendo que mi OLT me está entregando 4,35 dBm. Eso es lo que me entrega la OLT en 1490 nanómetros, que es lo que aparece arriba. Yo ahora voy a apretar el botón para cambiar la longitud de onda y para que se den cuenta que obviamente esas potencias varían un poco dependiendo de la longitud de onda. Pero como vamos, aquí acuérdense que vamos a trabajar en 1350 y 1490 y también en 1500 para el tema de la televisión. Entonces, muy útil obviamente para chequear, digamos, cómo está la red, digamos, junto con el OTDR, digamos, son dos de los elementos que son imprescindibles, digamos, para hacer buenas instalaciones. Sobre todo, más que buenas instalaciones, buenas certificaciones. Porque el problema que pasa es que a veces el técnico, debería haber una separación ahí entre que el técnico que instala y alguien que lo valida. Si no existe eso, es un problema, ¿eh? Te va a meter en un problema. Y el que valida debiera tener los instrumentos necesarios para validar que la instalación mecánica haya quedado hecha de buena forma, que cumpla con los estándares que acabamos de mencionar y por lo tanto tenga las atenuaciones que son necesarias para que la red trabaje de manera estable. Vamos un segundo, es lo mismo. Y esto último, esto es lo último, ahí le sacamos la fibra a una de las ONU. Y bueno, estamos pasando por un carrete de lanzamiento de 1 kilómetro y llegando, digamos, al medidor y nos dice que tenemos menos 8,25 dBm. Es decir, que después de ir, recuerden, después de ir de los 4 dBm que me estaba entregando la OLT, restando todas las atenuaciones, que es pasar por el carrete de 1 kilómetro, 2 coplas, un jumper y el splitter de 1 a 8 que entrega 10 dB, llegamos a menos 8,24. Es decir, tuvimos en total 8 menos 8 hasta 4, te dan 9, 10, 11, 12 dB de atenuación. 10 se los comió el splitter solito y 2 el resto. Coplas, la fibra de 1 kilómetro, el jumper, ahí está el resto de la atenuación. Entonces, eso es lo que les quería mostrar. Y solamente de pasada, un saltito antes de rematar. Les voy a mostrar el PDF, por ejemplo, de nuestra OLT. La que estaban viendo en el video es la B1600G0, que tiene 4 puertas GPON. Y si se fijan, digamos, cuando vemos acá, por ejemplo, bueno, ahí están las velocidades que mencionaba, upstream 1.2 GB, downstream 2.4 GB, aquí están las longitudes de onda, transmisión 1490 y recepción 1310. Obviamente en la ONU va a ser a la inversa. Transmisión va a ser 1300 y algo. De hecho aquí te dice, transmisión 1310 y la recepción 1490 en el caso de la ONU. Es lógico que sea así, porque van para que se produzca la comunicación, digo. Entonces, lo importante es leer las potencias de transmisión, que están dentro del rango entre más 3 y más 7 dBm, nosotros medimos 4,3, estamos dentro de ese rango. La sensibilidad menos 30, que es mejor que la sensibilidad que indica la norma, por lo tanto estamos trabajando, digamos, de buena forma. O sea, tenemos un equipo que aguanta más que lo que dice la norma. Y en el caso de la ONU, si nos vamos a sus sensibilidades, por ejemplo, tiene la potencia de transmisión también de 0 a 4 dBm en la potencia de transmisión y la sensibilidad es de menor a menos 28 dBm. Por lo tanto, todos los cálculos tienen que estar hechos basados en lo que estamos hablando, en la potencia de transmisión y en la sensibilidad de recepción. Que tu desglose de pérdidas, o sea, la potencia de transmisión menos las pérdidas, no puede ser inferior a esos menos 28 dBm. O tienes que dejar algo que se llama el fade margin, un margen entre ese número, o sea, no puede llegar a menos 28 justo. Ojalá déjate, no sé, 3 dB de diferencia, no sé, también para dar esa estabilidad y garantizar, digamos, la calidad del servicio que vas a ofrecer. Bueno, señores, no los quiero saturar más. Espero que haya sido de su agrado esta presentación y si tiene alguien alguna pregunta la puede poner en el chat
para ver si podría... si podría repetir la información que nos da el Power Meter. Ok, perfecto. Bueno, ahí está el video del Power Meter. Bueno, la información que nos da el Power Meter aquí, vamos a ver en el lado ONU. Fíjense que estamos en 1490 trabajando, y estamos en este caso menos 8.25 dBm. Es la medición del medio la que estoy utilizando, menos 8.25 dBm. Y lo mismo hice en el lado OLT cuando medí los menos, o sea, los 4.3 dBm. Déjame ver si había algo más en el chat que no hubiera visto. La pérdida que podríamos considerar que nos da el Power Meter, digamos, hay una pérdida de conexión, o sea, deberíamos meterla dentro de las pérdidas de inserción y de conexión que aparecían en las páginas anteriores. Por eso es que me gustaría que tengan la presentación en sus manos, porque en el fondo la pueden usar después como un manual, digamos, para ir viendo las pérdidas y las controlando, digamos, que estén dentro de un rango. Pueden que encuentren en internet alguna tabla que difiera en algunas décimas con las atenuaciones, pero por eso tengo que usémosla como un parámetro, porque hay variaciones dependiendo del fabricante de la fibra, de la ONU, de la OLT. Entonces me puse una del estándar UIT para poder guiarnos por algo que sea más común, digamos. Con respecto, claro, 149.7 significa, dame un segundo, 149.7, déjame ver dónde sacó el 149.7 este chico. Un segundo, déjame mirar aquí la medición. No, 149, no, está en dB. Tú sabes que puedes convertir entre dBm a dB. Uno está referido, el dBm está referido a 1 miliwatt y el dB está referido, o sea, son referencias distintas, digamos, entonces uno puede hacer conversiones, pero hay que buscar las tablas en internet para hacer las conversiones, pero uno está en dB y hemos trabajado en dBm porque todas las mediciones de los PDF y de las tablas que estamos viendo, las estamos viendo en dBm. Y arriba, los 1490 son el tema de la longitud de onda. Y sí, alguien preguntó si proporcionamos estos insumos. Por supuesto, esa es nuestra función. De hecho, las cajas, las cabeceras, los conectores mecánicos con los que juego acá, digamos, esos todos se proporciona, digamos, la fibra, el drop, todo, el OTDR, fusionadora, el Power Meter, BFL, luces de verificación, ¿no? Bueno, el BFL es la luz de verificación, pero todo eso se proporciona, así que está dentro de las opciones. ¿Qué más aparece aquí? Dame un segundo. Para la 1, ¿existen opciones de una envolvente para operación en condiciones ambientales agresivas? Y ya estoy leyendo todo lo que queda aquí. Bueno, de nada, para Cristian Fuentes ahí que me da las gracias, pero sí, hay ONU de exterior, digamos, hay ONU con protección IP66, digamos, para poner en exterior. Es como una caja de exterior cerrada y adentro viene como la tarjeta con los puertos de Ethernet, digamos, alimentada por PUE. Sí, existen versiones de exterior para ambientes complejos. Y por supuesto, digamos, la idea es que después se contacten con ahí abajo aparece mi correo de salcedo@ticachop.cl y nosotros nos encargamos después de responderle, o al correo ventas@ticachop.cl también, y le podemos responder todas sus preguntas. Le agradezco por haber participado en este seminario y los esperamos en los siguientes seminarios que hagamos, y cualquier consulta estamos para eso es Ticachop, digamos. Así que nos llaman, nos consultan. Muchas gracias y hasta luego.